En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado e instruido el corazón de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a gustar y amar el bien, y gozar siempre de sus consuelos divinos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. El día de ayer vimos el juicio de Jesús que le hizo Pilato, y que terminó con la sentencia de muerte: irás a la cruz. Un juicio que no tenía lógica, un juicio premeditado, donde ya se habían puesto de acuerdo, donde la conclusión iba a ser eliminar a Jesús, y por cierto que de la forma más violenta, más dolorosa, más humillante, como era la crucifixión. La crucifixión era un castigo, una muerte tan dolorosa, tan humillante, que era precisamente para atemorizar. La agonía de los crucificados era espantosa, y la gente que pasaba los veía, y precisamente para infundirles miedo, porque ellos decían: mira, si te sublevas contra los romanos, si haces esto, si haces aquello, así vas a terminar. Y los ponían a los crucificados precisamente en un lugar público para que los viera mucha gente. Entonces todo mundo le tenía miedo a la crucifixión. Pues bien, la cruz se la dieron a Jesús. Realmente Jesús tal vez se imaginaba que iba a morir de otra manera, tal vez apedreado, tal vez de otra manera como morían los profetas, tal vez a los que blasfemaban los apedreaban, pues no sabemos, pero de ninguna manera tal vez pensaba Jesús que iba a ser crucificado. Aunque hay unas frases que nos dejan ver como que Jesús veía todo el odio que le tenían. Y ese odio tan grande no se iban a contentar con eliminarlo de cualquier manera. Ellos querían eliminarlo de la manera peor, de la más dura. Así era su odio tan grande que tenían a Jesús. Pues bien, Jesús había dicho también algunas frases: cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Hablaba de un poder de la cruz muy grande, que Jesús crucificado iba a atraer, iba a ser el imán más grande de Dios para atraer las gentes hacia Dios. ¿Por qué? Porque lo que más nos atrae es el amor. Y Jesús en la cruz es el lugar donde más nos ha amado, donde nos amó hasta el extremo. Quiere decir que Jesús, al decir cuando se ha levantado en alto atraeré a todos hacia mí, nos está hablando que la cruz tiene ese poder tan grande, ese imán. Y entre paréntesis, si no me atrae ya la cruz de Cristo, nada ya me puede atraer, porque es ahí donde Dios me amó hasta el extremo. Más ya no me puede amar. La cruz era lugar también de maldición, como ya les dije el día de ayer. Maldito el que cuelga de un madero. Y los enemigos de Jesús querían precisamente ese castigo, esa manera de morir, para que muriera como maldito.
para que la gente, no, ¿cómo vamos a seguir a un maldito? Su doctrina que se acabara. Los discípulos también. Hasta allá llegó su odio. Sin embargo, podemos ver en la cruz muchas cosas. Podemos ver que es como la escala de Jacob, como la escala para ir al cielo, la cruz. Podemos ver la cruz también como el altar donde está la víctima que se ofrece a Dios por nosotros. Podemos ver en la cruz también como el reclinatorio donde Jesús reza por todos nosotros. Podemos ver como el púlpito donde Jesús nos dice sus últimas palabras. Jesús transforma la cruz de maldición en bendición, porque fíjense cómo bendecimos en forma de cruz. Y de ser una maldición, Jesús la transformó en bendición esa cruz. ¿Por qué? Porque en el centro, en el corazón de esa cruz está el corazón de Cristo, que es el que más nos ha amado. Para seguir a Cristo, Jesús nos dice, toma también la cruz. Porque no podemos nosotros ser discípulos y que va Jesús cargando con la cruz y que nosotros no la carguemos. Toma tu cruz. Si queremos seguir a Cristo hay que tomar la cruz y hay que transformarla también. Todos llevamos una cruz, todos. Cruz de salud, cruz de quiebra económica, cruz de familia, cruz de matrimonio, cruz de carácter, cruz. Todos llevamos una cruz. Y a veces nos duele. Y lo peor, a veces renegamos. A veces ya no la aguantamos. Sobre todo la cruz de cumplir la voluntad de Dios, que no la queremos. No queremos las obligaciones propias del cristiano. Y a veces reniegas de tu profesión, de la gente, de los clientes, de todo. No queremos cargar la cruz. Jesús vio la cruz, como ya les dije, el cáliz que me da mi Padre. No lo voy a beber. Hay que ver la cruz como un regalo que nos da Dios. Y que nos vamos a salvar precisamente en esa cruz y no en otra. Jesús la transformó. Hay una poesía muy bonita del padre Benjamín Sánchez, donde decía, acércate bien amada, la de los brazos abiertos. A ti corro con un ciclón de deseos. Qué hermoso. Acércate bien amada. Jesús toma su cruz y la lleva con amor. Como ya les dije, lo que nos salva es el amor. Y Jesús se acerca y la carga con amor. Por eso nos salvó. Y nos enseña a cargarla así también. A no renegar. Llevarla con amor. La cruz que Dios nos preparó, que Dios nos dio. Cuentan un chascarrillo que un día Pedro pues ya no podía con su cruz, se le hacía muy pesada y le dice al Señor, Señor, cámbiame la cruz, Señor. ¿Por qué no me das una cruz? Pues la que yo escoja, Señor. Pero pues quería mucho a Pedro y sí, cómo no. Y ya fueron a la fábrica de cruces y no, había de todo. Unas cruces terribles, grandotas, otras muy picudas, otras con... No, terrible. No, esta no, esta no. Y por fin ve una. Esa me gusta. Y le dice al Señor, Señor, quiero esa. Y Jesús empezó a reír. No te rías, Señor, te la digo en serio. No, Pedro, me estoy riendo. ¿Pero por qué? Porque es la que yo te había dado, pues es la que tú traes. Quiere decir que la cruz nos la ha dado Dios para que nos salvemos ahí. Y a San Pablo se le ocurrió decir que vamos a completar. La cruz que llevamos nosotros es la cruz de Cristo, fíjate.
Jesús quiere que también tu cruz sea parte de su cruz. Y por lo tanto, llevar tu cruz, llevas la cruz de Cristo, fíjate. Ese trabajo, esa enfermedad, tu matrimonio, esa pena de un hijo, lo que sea. Llevándola bien es la cruz de Cristo. Y es más, estás completando la cruz de Cristo. Y por eso hay que llevarla con amor. Juan Pablo II, antes de morir, decía: no me bajen de la cruz. Juan Pablo II quería morir en la cruz. No me bajen de la cruz. Santa Clara de Asís duró 27 años postrada en cama. 27 años. Difícil. El domingo en el Evangelio vimos cómo un señor que estaba paralítico estaba en la piscina. 38 años llevaba. Y cuando llegaba a la piscina ya había llegado otro. 38 años de hacerle la lucha y no poder. No es cualquier tiempo. 38 años de cargar esa cruz. Difícil. Pedirle al Señor que Él sea nuestro Cireneo y que Él nos ayude a llevarla. Y llevarla con amor. El padre Orozco, que estuvo en el leprosario, una vez nos contó esto, que él iba a visitar a un leproso que estaba ya en la cama y le habían cortado ya las piernas y todo, y estaba muy maloliente, y el pobrecito estaba ahí. Pero era un leproso que nunca se quejaba y que comulgaba diario. Y cuando iba ahí no se fijó en una grada y cayó exactamente de rodillas junto a la cama del leproso. Y dijo: la cama de este leproso es la cruz de Cristo. Qué bueno que caí de rodillas. Y cuando veamos esas cruces tan pesadas, hay que ayudarles. No hay que hacerlas más pesadas. A mí una señora de un rancho allá en mi tierra me decía: ay, padre, pida, porque mi cruz es muy pesada. Y de pilón se llama cruz, pues mi marido, padre. Que Dios nos ayude a llevarla para transformar nuestra cruz, sabiendo que es la cruz de Cristo que yo llevo. A los crucificados les ponían aquí una tablilla color negro y con letras blancas o rojas, indicando la causa de su condena, porque la gente pues quería saber, le interesaba. ¿Y a este por qué? ¿Y a este por qué lo van a crucificar? ¿Qué hizo? Y a Jesús también le pusieron un letrero. Y al llegar a la cruz, se lo ponían a la cruz, porque la gente iba a curiosear y quería saber por qué lo habían crucificado. Pero a Jesús, ¿qué iban a poner en ese letrero? ¿Qué le iban a poner? Entonces, Pilato, tal vez como un poquito de venganza, como un poquito para hacer sufrir también a los sumos sacerdotes: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Son esas 4 letras que vemos en... No, esa no tiene, pero generalmente hay 4 letras. Y Jesús, N, Nazareno, In, Ere, Rex, Rey, y Judeorum, de los judíos. Son las 4 letras. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. No, y se enojan. No pongas eso. Se van a burlar de nosotros. Lo escrito, escrito está. Y además se pusieron en los 3 grandes lenguas. Latín, que es la lengua de la política. El griego, que es la lengua común, como el inglés ahora, que todo mundo. Y el hebreo, que era la lengua sagrada. Quiere decir que todo mundo podía leerla, porque estaba en 3 lenguas.
Ya un gran exégeta dijo, de esa manera es como la palabra de Dios, como la Biblia. ¿Por qué? Porque todo mundo puede leer en la cruz. Se puede leer, así como en 3 lenguas, se puede leer el amor de Dios hasta el extremo. Y además fueron a decirle a Pilato, quítalo, lo escrito, escrito está. La palabra de Dios también es definitiva. Quiere decir que, sin saber, Pilato está dando toda una cristología acerca de Jesús. Jesús, ¿qué significa? Dios salva. ¿Y de qué lugar mejor nos puede salvar Jesús? De la cruz. Jesús, Nazareno, nos está indicando que es un hombre que lo podemos situar en el tiempo, en la geografía. Jesús Nazareno, que es Dios, pero también es hombre. No es un mito. Jesús Nazareno, Rey. ¿Por qué? Porque Él vino a establecer el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es la dicha de ser amados por Dios. ¿Y de qué lugar nos ha amado más Dios? ¿Dónde? En la cruz. Ahí nos amó hasta el extremo. Por eso es Rey. De los judíos, Judeorum. ¿Por qué? Porque la salvación comienza por los judíos. Quiere decir que sin saber, Pilato dio una descripción profunda, hermosa. Él quiso hacer chascarrillo, él quiso burlarse, y dio una definición teológica hermosísima de Jesús y de estar en la cruz. Bien, sobre el letrero de la cruz, la Nueva Escritura, fue lo único que se escribió de Jesús en su vida. Pero el otro día leí que sobre Jesús es el personaje donde más bibliotecas se han escrito. Jesús, sobre su vida, sobre su doctrina, sobre su persona. Ha llenado bibliotecas, bibliotecas, bibliotecas. Es la persona de la cual se ha escrito más en todo el mundo y a lo largo de la historia. Pero en su vida fue lo único. Pero Jesús es como la Nueva Escritura, la cruz. Lo escrito, escrito está. Y esas palabras nos dan toda una síntesis hermosa de lo que es Jesús. Pero hay otra cosa. Tú también estás escribiendo tu letrero. Imagínate que fueras a morir hoy. ¿Qué se escribiría de ti? Sintetizado en unas 3, 4 palabras. ¿Qué se escribiría de ti? Piadoso, caritativo, excelente profesionista, ayudaba a los pobres, o al revés, se escribirían cosas negativas. Te dejo una tarea. Hoy en la noche escribe tu letrero y ofrécesela a Dios. Si está muy negativo, pon el letrero ideal que tú quisieras y empiézalo a escribir con tu vida. Pues bien, la cruz de Cristo. Yo les dije que el cuarto evangelio nos presenta una pasión gloriosa. Una pasión donde se fija más el evangelista en el amor, en la entrega, en la obediencia, más que en la humillación, en los dolores y todo. Meditando en esta cruz de Cristo, vi que la cruz, Jesús nos da 4 grandes regalos. 4 regalos hermosísimos nos da Jesús. La cruz es una fuente, un arca de hermosísimos regalos. Y voy al primero, sus vestidos. Es cierto que a los crucificados les arrancaban la ropa y los ponían en público colgados. La cruz de Jesús no estaba muy alta
dicen que tal vez unos 2 metros, que no quedaba muy alta del suelo. Y eso también era triste, porque podían venir los perros salvajes, animales, y se los empezaban a comer también. Era muy triste esto, terrible de veras. Pues bien, y además porque le dan a Jesús a beber el vinagre con un hisopo, quiere decir que no era muy alto, muy alto. No es como, no, piensan que tendría unos 2 metros, un poquito más, poquito. Pues bien, a un crucificado lo desnudaban, y esto hacía más su vergüenza, expuesto así en público, y más para Jesús, tan pudoroso. Lo desnudaron. Jesús murió desnudo. Con toda esa vergüenza cargó. Pues bien, pero si Jesús dijo, a mí no me quitan la vida, yo la doy porque quiero. También sus vestidos, a mí no me quitan los vestidos, yo los doy porque quiero. Y Jesús nos los regala. Nos los regala sus propios vestidos. Si hubiéramos tenido esos vestidos de Cristo, serán las reliquias más hermosas. Y yo creo que haríamos peregrinaciones por tocarlas, por verlas, ¿Dónde quedaron esos vestidos de Cristo? Se los sortearon los soldados. Es que un crucificado ya no lo tomaban en cuenta como un habitante de este mundo. Ya partió, ya no tiene que ver nada. En un principio les quitaban hasta sus casas, sus ranchos, sus propiedades. Después ya nomás lo que llevaban puesto. Imagínense si hubiera caído en manos de las mujeres que querían, en manos de María. Yo me fijo cómo guardan alguna prenda de un ser querido y que nos recuerde. ¿Cómo lo hubieran guardado? En Asís está la túnica de San Francisco. ¿Y cuánta gente va? Y ya no se puede tocar, sino de tanto tocarlo ya se hubiera acabado. Y entre paréntesis, la túnica de San Francisco, ya yo creo que no queda nada de la tela original, puros parches ya. Bueno, ese era un paréntesis nomás. Bien, ¿y cuáles eran las prendas que nos dejó Jesús? En primer lugar, el pañolón. ¿Han visto ustedes esas fotografías de los árabes, verdad? Que traen como un pañolón aquí y luego como una soguita aquí. ¿Por qué la traían? Era como nuestro sombrero. Ellos estaban en el campo y se tenían que proteger del sol. Pero también así se la amarraban aquí un poquito y se cubrían también la cara. ¿Por qué? Porque en el desierto las ventiscas muy duras levantaban las arenas del desierto, que son arenas pequeñísimas, como puntas de alfiler que se clavaban. Entonces también te protegían. Jesús nos regala su pañolón. ¿Por qué? Porque era un hombre que andaba con mucho trabajo visitando gente, predicando de un pueblo a otro, etc. Segundo, su túnica, como esta, miren así, una túnica. Los judíos en general, la gente sencilla, traía una túnica que le llegaba como a la rodilla para poder trabajar y todo. Y les gustaba mucho de color ocre, la túnica. Pero ahí se nos dice que la túnica de Jesús era una túnica talar hasta el suelo. Era la túnica que llevaba el sumo sacerdote porque no tenía costura, de un solo hilo. Y así era la túnica del sumo sacerdote. Con esto nos está diciendo algo fantástico, algo profundo. Jesús va vestido de sumo sacerdote al Calvario. ¿A qué?
a ofrecer el sacrificio de la nueva alianza. Él va a ser el sacerdote, pero también la víctima. Es el cordero sin mancha ofrecido sobre el altar de la cruz. Le quitan también su túnica sacerdotal. Después el cíngulo. El cíngulo es el lazo que se ponían aquí, ese cordón para amarrarse, ceñirse la túnica, ceñirse. ¿Qué significa? Significa la prontitud para el trabajo. Cuando me acuesto, me quito el cíngulo, me quito las sandalias y ya. Me tapo el manto y ya. Me levanto, me ciño, me pongo las sandalias y ya estoy listo para el trabajo. No tardaban como una hora en el baño y que esto y que el otro y que... Era una vida más sencilla. El manto, ¿qué significa el manto? El manto, ¿han visto esas imágenes del Sagrado Corazón? Como que tienen aquí como esa túnica blanca y aquí roja, ¿verdad? Como ese manto. ¿Para qué servía el manto? Era la chamarra, era el abrigo. Y en la noche era para su cobija, ¿verdad? Y las sandalias se encontraron en Masada, gracias a un clima seco y muy caliente. Se encontraron un par de guaraches, un par de sandalias de cuero, así tal cual. Y los que no tengan mucha experiencia en guarachología, pues es como de esos de horcapollo que dicen de 3 puntadas, ¿verdad? Y así están, y tienen más de 2000 años esas sandalias, es así. Jesús también nos regala sus sandalias. Sandalias nos las regala. ¿Por qué? Porque Jesús caminaba mucho. El buen pastor que buscaba la oveja perdida y el predicador que andaba de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia, nos la regala. Si es un regalo, vámonos tomando como un uniforme. Los discípulos de Cristo se van a revestir de Cristo, se van a poner su túnica, el pañolón, todo. ¿Por qué? Porque el vestido también caracteriza a una persona. Tú ves a una persona de blanco ahí en un hospital, es un enfermero, un doctor, ¿verdad? Ves un hombre con cachucha verde y todo, y mira, pues es un militar, ¿verdad? Cuando tú te pones la vestidura de Cristo, te está caracterizando como su discípulo, como Cristo. Por eso San Pablo dice, revístanse del hombre nuevo, revístanse de Cristo. Y en nuestro bautismo nos pusieron una túnica blanca, que entre paréntesis, por más que uno les dice en las pláticas, es blanco, no, la madrina y la no, que sea color paja, es más bonito que blanco ni que nada. Es blanco, el color de la resurrección. Ahí no se meten modas ni nada, pero la gente no entiende. Bueno, es un paréntesis, no hay que enojarnos. Y entonces, en nuestro bautismo nos pusieron esa túnica blanca, nos revistieron de Cristo. Porque solamente vestidos de Cristo, con nuestra túnica blanca podemos entrar al paraíso. Ve cómo anda tu túnica. Cristo, la de tu bautismo. Ve si no anda sucia, cochina. Hay que lavarla. No nos impongamos a andar sucios del alma. A veces venimos a misa muy limpios y rasurados y hasta oliendo a brut aquí todo pero con el alma sucia, cochina. Y así venimos a misa y nos vamos tan a gusto. ¿A qué viniste a misa? A pasear tus pecados nomás, no a recibir a Dios. Y qué triste pasearlos
en el templo. Es lo que yo le digo a la gente cuando va a Talpa. Vamos a Talpa y llegamos allá y a la hora de la comunión, vengan y nadie. Y les dije, ¿a qué vinieron? ¿No vas a pasear los pecados? ¿A eso vinieron? ¿Y cuántas gentes viene a misa nomás a eso? Hay que llevarnos a Dios. Cuando yo estaba por allá en la sierra con los huicholes, andaba de un rancho a otro y a veces un huicholito me acompañaba porque yo no sabía el camino. Y un día vi que un huicholito llevaba, pues ellos visten así con calzón de manta y una camisa de manta, pero esa camisa del huicholito se estaba pudriendo, ya con hoyos y sucia, y ya no se diga del olor, pero ya podrida. Y se me ocurrió decirle, oye, ¿cada cuándo lavas tu camisa? ¿Lavar mi camisa? No, padre, yo me la pongo ya hasta que se acaba, padre, hasta que se acaba. Yo creo que así está, tal vez esta camisa de este huicholito está más limpia que tanto vestido bautismal que llevan los cristianos. Jesús me da para que yo ande limpio con su túnica, y más con su túnica sacerdotal. ¿Quién es el sacerdote? El que ofrece a Dios la víctima, la ofrenda. Tú eres sacerdote también porque puedes ofrecer tu vida, tu trabajo, tus penas, tus alegrías. Ponte la túnica sacerdotal y ponte el pañolón, señal de que vas a trabajar, señal de que vas a tener mucho sol pastoral. El cíngulo, póntelo. El cíngulo, prontitud para el trabajo. Estoy listo, Señor. No decir, pues a ver, es que a lo mejor me voy a enfermar cuando nos pidan esto, es que aquello. Estoy listo, Señor. Quiero trabajar. El manto, ¿qué es el manto? El manto, cuando el profeta Elías fue arrebatado en un carro de fuego, Eliseo le decía, llévame, Señor. No, no puedo. Dame al menos tu manto. Y le dio el manto. Y cuando se lo puso, comenzó a profetizar. El manto era el espíritu de Elías. Quiere decir que si Jesús me da su manto, ¿qué me está dando? Su espíritu, fíjense. Ponte el manto de Cristo. Revístete del espíritu de Cristo para que sea Él el que te ilumine, el que te dé fortaleza. Revístete del manto de Cristo. Póntelo. Y las sandalias son las sandalias del buen pastor. Son las sandalias de aquel hombre que anda predicando de pueblo en pueblo. Ponte sus guaraches de Cristo, esas sandalias, para que le ayudes a buscar a tu hermano perdido y para que le ayudes también a ir a los pueblos, a evangelizar. Tiene Jesús mucha necesidad de que le ayudemos. Hoy la gente cree menos porque escucha menos, porque hoy los cristianos no queremos ir a dar la buena nueva, a pesar de que nos ungieron como profetas. Y al ponernos la ropa de Cristo, la gente nos tiene que ver como algo que nos parezcamos a Cristo. Porque ya les dije que el vestido caracteriza. Cuando yo estaba allá en la sierra, una vez se animó mi mamá y me fue a ver en avioneta porque era peligroso y temblaba la avioneta y mi mamá tenía miedo y pues es normal. Ella estuvo unos días conmigo y ya se vino un día. En la tarde yo salí y voy viendo a lo lejos a una señora. Miren, mi mamá se quedó o volvió o qué pasó. Miren, mi mamá. Y ya me acerqué y voy viendo que era una señora que se había puesto los vestidos de mi mamá porque se los había dado. Una señora muy caritativa. Y se había puesto
su vestido, y yo de lejos dije, pues es mi mamá. Si tú te pones los vestidos de Cristo, las actitudes de Cristo, sus sentimientos, si te revistes de Cristo, la gente tiene que decir, mira cómo se parece a Jesús, como los santos. Cuando vemos el valor de los mártires, nos imaginamos así a Cristo, con ese valor que va al Calvario. Cuando vemos la caridad de Madre Teresa, así fue la caridad de Cristo. Se revisten de Cristo. Cuando vemos un Juan Pablo II, un misionerazo, hombre valiente, hombre fe, así era Cristo. Y a mí me pasó, ya les he contado esta anécdota. Cuando vino a México, la primera visita, yo estaba estudiando en Roma. Entonces, cuando más nos llegaban las noticias, veíamos en la tele que, ay, mira, y fue a Guadalajara, y casi llorábamos de no estar aquí. Pero en cuanto llegó, un día se le ocurrió al Papa decir, el domingo salía a su balcón, a su ventana, así. Me falta visitar el Colegio Mexicano para completar mi visita a México. Y yo estaba viviendo en el Colegio Mexicano. Nos va a visitar el Papa, así, uy, cállense. Había una alegría inmensa. Fue en la tarde, cenó con nosotros, hace una cosa. En la capilla llegamos y ya, pues, Juan Pablo II tenía un carisma increíble. La gente al verlo por televisión ya lloraba y todo, y sentía que... Ahora imagínese verlo así, y que pasa, y que tú te sientas y que lo estás oyendo. Y luego se le ocurrió decir al Papa, voy a saludar personalmente a cada uno de ustedes. Uy, casi nos desmayamos. Imagínense nomás, cuántos obispos, cuántos políticos, cuántos ricos van y se consuelan con verlo de lejos. Y entonces ya nos dijo, fórmense. Iba pasando de uno por uno. ¿Y tú de dónde eres? ¿Qué estás estudiando? Y ya nos daba un rosario y platicábamos un ratito. Pero era un ratito de gloria, ratito que... y la emoción. Y ya cuando yo ya me iba acercando y la emoción y las fotos. Y mira, cuando esté ahí iba a hacer la foto de la vida. Y ya cuando llegué, ya estuve delante del Papa. Y yo había dicho, le voy a decir esto y esto y esto. Y cuando llegué no supe de mí nada. Todo en blanco. ¿Por qué? Por la emoción. ¿Por qué? Porque el Papa despedía la imagen de Cristo. Esa energía tan grande del Papa. Después voy viendo en las fotos que me está dando aquí una palmada. Estoy viendo que tenía su mano aquí. Yo dije, no soy yo. No, sí soy yo. ¿Cómo que no? No me di cuenta. Qué hermoso que la gente nos diga, te pareces a Cristo, mira. Tu humildad, tu amor a la iglesia, las obras de caridad que haces, tu oración. Qué hermoso que nos digan. Y también porque es el uniforme. Un día iba un señor al aeropuerto y ya iba ya tarde, ya traía muy poco tiempo, y en su valija, ya para llegar al aeropuerto, estaba una niña vendiendo manzanas en una tabla, ¿sí? Y él llegando con la valija le tumbó la tabla y las manzanas. Y dijo, pues ni modo, pierdo yo mi avión. Y volteó. Iba viendo que era una niña ciega, que estaba tratando de juntar sus manzanas llorando. Una niñita. No, pero yo pierdo mi avión. Pero volví a verla. ¿Qué le hace que lo pierda? Dice. Se devolvió. Le ayudó a recoger las manzanas. La consoló. La abrazó.
le dio un dinero y la niña ciega le dijo: ¿eres tú, Jesús? ¿Eres tú, Jesús? Que también así la gente nos diga al ver nuestra vida. Hasta una niña ciega vio en aquel hombre a Jesús por su acción, por su caridad, por su amor. Para eso nos debemos de revestir de Cristo. Por eso Cristo, el primer grande regalo que nos dio, sus vestidos. Y además que los regalos son para que los uses, no para que los guardes, ¿verdad? Te dan unas pestañas bellísimas, pues póntelas, ¿verdad? Aunque andes así, muy así, pero póntelas. Te las dan para que, pues hay que usarlas. Te dan un vestido, te dan un libro, lo que sea. Los regalos, y hasta a la gente le gusta. Mire, le quedó, padre, mire, qué bien, mire. Los vestidos de Cristo son para que te los pongas y para que te caracterices de Él. El segundo grande regalo, allí estaba María al pie de la cruz y el discípulo amado. Y entonces Jesús le dice a su madre: he ahí a tu hijo. Y al hijo, al discípulo: he ahí a tu madre. Y la tomó como parte suya, de su familia, se la llevó a vivir con ella. Jesús, como buen hijo, quiere amparar a su madre. ¿A quién se la va a dejar? Al discípulo que tanto quería. Pero también quiere que a María no le falte su cariño, que ya no le va a poder dar. Y ahora el discípulo le va a dar el cariño, la atención, el amor que le daba Jesús. Son las últimas palabras que recibió María. El discípulo nos representa a todos. Y por eso en la cruz nos regaló a su madre. ¡Qué regalo tan grande! ¡Qué regalo tan grande! Y si son las últimas palabras, cuídamelos. Y por eso María nos dio a luz en el Calvario. Nos dio a luz ahí. Y si es el último encargo que le dio su hijo, María nos cuida, oigan bien. Una madre sabe dónde está su hijo, qué le duele, que esto, que el otro, está al pendiente. María está al pendiente de nosotros, al pendiente de nosotros. Pero también nosotros. Un día yo estaba en la calle y vi que un niño le decía a su mamá: mamá, abrázame. A veces tenemos necesidad de que nos abracen y de que nos abrace Dios y María. Cuando estemos tristes, cuando estemos que no nos salieron bien las cosas, dile a María: abrázame, madre mía, y siente que es tu madre. Pero también Jesús quiere que le demos también el cariño que Él le daba. Honrando a María, sobre todo haciendo lo que Jesús quiere que hagamos, siendo buenos hijos. Y se lo llevó el discípulo como parte suya, parte de su familia. Que así sea María, como parte de tu casa, como tu madre. Segundo regalo nos dio María. Primero, sus vestidos. Tercero, Jesús. Bueno, primero les voy a decir, sintió sed. Porque un crucificado perdía muchísima sangre. Y era una sed, pero abrasadora. Y gritó: tengo sed. Y por eso los soldados mojan un hisopo en una caña de hisopo, mojan vinagre, vino agrio,
El vinagre es símbolo del odio. Se lo dan. Y cuando lo probó, Jesús dijo, tetelestai, que en griego significa todo está consumado, todo está perfecto, todo llega a su fin. Y dice el Evangelio, inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Rápidamente, Jesús está muriendo de sed. Y hoy en estos ejercicios nos pide de beber. Tengo sed. ¿De qué tiene sed Jesús? De amar más a su Padre, de obedecerlo. Pero también tiene sed de que aprovechemos su pasión y de que nos salvemos. Tiene sed de que le des eso que no le has querido dar. Que eso te está esperando Cristo, tu conversión. Que le des esto, aquello. Que seas mejor padre de familia, que vengas más a mí, que hagas más oración, que evangelices. Que vivas en gracia, que seas humilde, etc. Jesús tiene sed. ¿Lo vas a dejar morir de sed? ¿O como los soldados les vas a dar el vino agrio y el odio? ¿O vas a calmar su sed? Calma la sed de Cristo. Y dijo tetelestai, que significa todo está consumado, pero no significa que todo se acabó. Significa que todo llega al culmen, que ahí es donde nos puede amar hasta el límite y más allá del límite. Eso es lo que significa. Es como el soldado que llega contento y le dice misión cumplida. Todo lo que le encomendó su Padre, hasta la palabra y la obra, todo lo cumplió Cristo. Todo está cumplido. Es el grito de victoria de una vida que vivió como Dios quería. Tú también podrás decir, como Cristo, todo está cumplido. Sabrá Dios. Sabrá Dios. Veamos eso. El señor José Salazar López, arzobispo de Guadalajara, una vez tuvo una confidencia muy hermosa con un servidor. Me dijo, me he esforzado mucho por servir a la iglesia. Me estoy cansando muchísimo por servir a la iglesia. Que él que era tan humilde y decirme eso. Yo creo que él también pudo decir cuando se moría, tetelestai, como un soldado que llega, todo está cumplido, Padre. Y inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Quiere decir que Jesús con su muerte nos dio el Espíritu. Es una manera de decir que murió, es cierto, pero también no dice su Espíritu, el Espíritu. Quiere decir que de la cruz de Cristo nos dio también un tercer regalo, el Espíritu Santo. Entregó el Espíritu. Fíjense, en la creación, el sexto día hizo al hombre. En la narración del Génesis, el sexto día hizo al hombre, pero lo hizo incompleto, sin el Espíritu. Y ahora también el viernes es el sexto día en la semana de ellos. El séptimo es el sábado para ellos, para los judíos. Quiere decir que el sexto día, cuando Jesús muere en la cruz, nos da el Espíritu para completar la creación. Para que ahora sí fuéramos el hombre como Dios nos quiso, como Dios nos planeó. Hombres que tienen el Espíritu Santo, que son movidos por Él, porque el Espíritu Santo nos hace criaturas nuevas. El que no nazca por el agua y el Espíritu. Gracias al Espíritu nacimos como hijos de Dios. Pero también para que dé testimonio de nosotros en nuestra conciencia. Testimonio de Cristo, que nos haga fuerte, creíble su mensaje. También para que nos ayude a dar testimonio de Cristo. Que el Espíritu nos fortalezca para dar ese testimonio de Cristo. También para que sea el maestro interior, porque solamente con Él podemos entender la palabra de Dios. Y por último, para adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque no podemos nosotros adorar a Dios si no es con el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo como hijos.
recibamos el Espíritu Santo también. Es otro regalo que nos da, para que nos ayude, seamos hombres completos según el plan de Dios. Ya de muerto, se admiraron de que muriera tan pronto. Pero es que ya iba medio muerto Jesús, medio muerto. Y entonces llegaron para ver si ya estaban muertos y vieron a los dos que todavía estaban vivos, a los dos ladrones. ¿Y qué hacían? Hacían una cosa terrible, le quebraban las piernas, fíjense. Salvaje aquello. Pero les servía. ¿Por qué? Porque entonces ya se descolgaban, se ahogaban y morían. Una cosa brutal. Cuando llegan a Jesús lo ven muerto. Y entonces un soldado con la lanza le atraviesa el costado y le perfora el corazón. Y Juan dice, yo vi que salía sangre y agua. Sangre, lo último que quedaba aquí en el corazón, una de las cavidades del corazón. Y agua, no era agua, era el sérum. Pero vio como sangre y agua. Sangre. Nos dio la última gota de su sangre, de su vida. Y significa la Eucaristía. Su vida entregada. Porque ellos pensaban que la vida estaba en la sangre y nos dan todo, hasta sus últimas gotas de sangre. Y significa también la Eucaristía. Y agua. El agua. Había una profecía que Jesús, que ya habían dicho, ríos brotarán de mi pecho. Ríos de agua viva. Para que el hombre que tiene sed de Dios venga y beba. El agua significa el Espíritu Santo y significa el bautismo. San Juan Crisóstomo nos dice algo muy bonito. Nos dice que así como del primer hombre, cuando estaba dormido, Dios le sacó una costilla e hizo la mujer. También así ahora, Cristo dormido en la cruz, también de su costilla, de su herida del corazón, hace la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se hace con el bautismo, ahí se hacen los hijos de Dios, y con la Eucaristía. Del corazón de Cristo nació la iglesia. Fíjense, qué regalo tan grande. Nos dio su corazón abierto para que bebiéramos, y quedó abierto el corazón. Quedó abierto esa donación para siempre del Espíritu Santo. Un corazón abierto que nunca se va a cerrar el amor de Dios. Diario va a estar destilando amor. Diario. Nunca se va a cansar. Destilando amor siempre. Ese es el cuarto regalo que nos da su corazón abierto. Para que cuando tengamos sed vayamos a beber de esos ríos de agua viva. Y bebamos de esa agua que es el Espíritu Santo. Y que siempre su corazón esté abierto para refugiarnos ahí. Y para que siempre Él nos va a amar. Nunca va a cerrar su corazón, nunca. Esos cuatro regalos tan hermosos nos da la cruz gloriosa de Cristo. Pues muy bien. Agradezcámosle a Cristo que transformó su cruz, que la hizo fuente de bendición y que nos da estos regalos tan grandes para que los recibamos, los usemos. Porque yo creo que no hay una cosa más grande que Jesús quiere darnos y que recibamos estos regalos para salvarnos. Me dio muchísimo gusto poderles predicar la pasión de Cristo en el cuarto evangelio. Me da mucho gusto. Y ver que cada vez venía un poquito de más gente. Me da gusto. Hay una bienaventuranza, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ya fue la primera parte, ahora les toca ya la segunda
ponerla en práctica. Pidan por un servidor para que lo que les he predicado sea yo también el primero en poderlo vivir. Les doy una buena noticia. Mi compañero que está grabando eso lo está subiendo. Y ahora vi ya en la tarde que subió el del lunes y el del martes. Entonces yo pienso que mañana ya va a estar también esta plática de ahora. Para que la recomienden, está en Face o en qué está. En Face y en YouTube. En YouTube. Mi página es Padre Luis Alfonso. Padre Luis Alfonso. Ahí van a encontrar esto y entonces para que la recomienden. Tal vez algunas personas lo quieran oír, o ustedes también para recordar algo, también si lo pueden hacer. Muchas gracias que vinieron, rueguen por mí. Nos ponemos de pie. Sí, hoy es la última. Me dijo el señor cura que era un triduo. Bien, nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que pasen buenas noches todos.